El especular qué hubiera pasado si Kratos conservaba todas las armas y magias de entregas anteriores en general en la saga nórdica es un tema muy interesante y entretenido de abordar, al menos para mí, y más considerando que siendo el Kratos perdió todos sus poderes y armas de la saga griega, es más fuerte que aquellos Kratos que sí tenían esas magias y armas, por lo que es divertido imaginar cómo sería el Kratos nórdico con todos los poderes y armas que tenía en la saga griega. Sé que debería de hablar y explicar de todas y cada una de las armas y magias de la saga griega, pero voy a ser sincero, da mucha hueva hacerlo y seguramente todos se han metido a ver el vídeo por esta teoría, así que omitiré las explicaciones y asumiré que todos y cada uno de ustedes saben en qué consisten todas estas habilidades y armas. De cualquier forma, dejaré en la descripción del vídeo las enciclopedias de cada juego de la saga griega ya que ahí están todas las armas y poderes que tiene Kratos en los juegos de la saga griega. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Obviamente, conociendo al personaje de Kratos, Kratos no hubiera conservado las armas que he comentado a lo largo del vídeo y las hubiera abandonado porque Kratos no tiene motivos para conservarlas. Es más, muchas de estas armas perdieron sus poderes, ya sea porque fueron destruidas por Zeus, las magias las perdió por acabar con Grecia, sus poderes divinos como dios de la guerra, que estaban dentro de la hoja del Olimpo, y la esperanza también los perdió al liberar la esperanza para que la humanidad pudiera eventualmente resurgir de la destrucción, hambruna y desolación que causó Kratos al matar a los dioses griegos, aunque creo que todavía conserva algo de la esperanza y de sus poderes como dios de la guerra, creo. Pero para este vídeo voy a asumir que Kratos nunca abandonó y perdió todas sus armas y poderes en general y las llevó consigo mismo a tierras nórdicas. Empezando a narrar lo que hubiera pasado en la saga nórdica, al comienzo de God of War del 2018, es probable que Atreus nazca más fuerte y con un mayor potencial que en los juegos, porque Kratos lo hubiera concebido habiendo conservado todos los poderes que tenía en Grecia siendo más fuerte que en el canon. Con los arcos de Apolo y la perdición de Tifón, me gusta pensar que Falle pudo haber creado un arco de guerra más poderoso para Atreus, siendo esto posible gracias a la magia de los gigantes que, obviamente, Falle conocía y sabía usar. En el primer encuentro con Baldur, Baldur hubiera sido completamente dominado y humillado por Kratos. Considerando el desarrollo del personaje de Kratos, él habría evitado usar varias de sus magias y habilidades, pero aún así, si bien tenía la misma fuerza que en el juego de 2018, gracias a que tenía el poder de la esperanza dentro de él que le servía como aumento de poder, hubiera destrozado a Baldur y no hubiera sufrido nada de todo lo que sufrió en el canon, y a diferencia del juego, la pelea se hubiera desarrollado con un Kratos demasiado tranquilo por la gran superioridad que tenía sobre Baldur, tomándose la pelea con absoluta calma porque Baldur no podía generarle ningún daño y tampoco hacer nada contra él, a tal punto que Baldur se hubiera frustrado y desesperado mucho, pero sin importar cuánto se esforzó y lo intentó, no pudo hacer nada ante Kratos. Considerando lo mucho que le costó a Kratos vencer a Baldur en el juego de 2018, pero que nunca ha dicho nada de él como lo que sí dijo de Thor, es de suponer que Baldur no estaba al nivel de Zeus, pero sí estaba al nivel de un dios griego mayor como Poseidón, Hades o Ares. No puedo poner en palabras la papeada que se hubiera tenido que bancar Baldur. Kratos al darse cuenta de que la pelea nunca terminaría por el hechizo que tenía Baldur de no sentir nada, le terminó rompiendo el cuello, pero sería tan superior a él que salió ileso y calmado de la pelea a pesar de los destrozos en la zona. Luego de haber vencido a Baldur, Kratos hubiera sabido que no podría abandonar a Atreus en la cabaña por temor a que Baldur o los Aesir regresen a la cabaña para enfrentarlo, así que se lo habría llevado en su viaje y todo hubiera ocurrido tal cual como en los juegos hasta el enfrentamiento con los hijos de Thor. Baldur habría aprendido bien de su enfrentamiento contra Kratos y hubiera considerado necesario dejar caer el pez más grande que tenía Asgard por ofrecer después de Odín, Thor. Pero dudo que Kratos haya caído en la trampa de los Aesir ya que siempre evitó el conflicto con ellos y solamente los enfrentó cuando lo atacaron y no podía evitarlos. Así que todo habría sucedido tal cual como en el canon de los juegos hasta el enfrentamiento con los hijos de Thor, pero a diferencia del canon, Kratos y Atreus también se hubieran enfrentado a Baldur y Thor. Dudo mucho que conociendo la fuerza de Kratos los Aesir se hubieran separado. No obstante, difícilmente Thor habría pasado por desapercibido en Midgard sin un extremo invierno como el Fimbulwinter. Jormungandr sentiría la asquerosa presencia de Thor y hubiera llegado al lugar interviniendo en favor de Kratos y Atreus, por lo que ya han de imaginarse la cara de todos al ver que la serpiente, quien era tan fuerte como Thor, llegó y vio a los Aesir que tanto odiaba, en especial al ver a Thor, quien era de lejos el que más odiaba.
Por lo que hubiera comenzado una batalla muy pareja entre Kratos, Atreus y Jormungandr contra los dioses Aesir que hubiera estremecido a los 9 reinos y el árbol del mundo hubiera temblado de miedo y de dolor. Kratos se hubiera visto tan presionado por los Aesir que incluso se hubiera visto en la necesidad de usar el genio, la luz del amanecer, el hielo de Poseidón en el hacha Leviatán, las almas de Hades, la ira de Poseidón, la furia de Cronos, el temblor de Atlas, la furia de Zeus y el ejército de Hades, pero el problema para los Aesir hubiera empezado cuando Atreus haya sido lastimado de una o de otra forma. Kratos al ver a su hijo herido, se enfadaría tanto que no solamente hubiera activado la ira espartana, sino también la ira de los dioses, la furia de los titanes y el modo ira, y sumado a que estaba usando el genio, la luz del amanecer, el hielo de Poseidón en el hacha, las almas de Hades, la ira de Poseidón, la furia de Cronos, el temblor de Atlas, la furia de Zeus, el ejército de Hades y el apoyo de Jormungandr, Kratos apalizaría a Thor, Baldur, Magni y Modi. Los dioses Aesir perderían terreno hasta que Kratos, en un intento por matar Thor y Modi, termina matando a Magni, quien se sacrificó para evitar que su padre y Modi murieran al ver que Modi, quien estaba con Thor y aún podía moverse, estaba tan asustado como para moverse y así salvar Thor y a sí mismo, cosa que hace que Thor se enfade mucho con Kratos y con Modi, siendo que este no solo pudo haber evitado la muerte de su hermano al moverlos y así salvarlos a ambos evitando el sacrificio de Magni, sino que también pudo haber salvado al mismo Magni cuando Kratos arremetió contra él. Odín, que estaba vigilando esto desde lejos, al ver la fuerza de Kratos, a Jormungandr todavía en condiciones de luchar y la muerte de Magni, supo de inmediato que ellos serían asesinados si no escapaban, por lo que retiró a Thor y Baldur mientras que Modi tuvo que escapar solo. Kratos y Atreus agradecerían por la ayuda a Jormungandr, quien cortésmente hizo lo. Luego de esto todo ocurrió tal cual como el juego de 2018 hasta que Modi aparece tomando por desprevenido a Kratos y Atreus. Modi inmoviliza a Kratos reclamándole la muerte de Magni, Atreus trata de liberar a su padre, pero es inútil y al final, al tratar de liberar sus poderes divinos, termina enfermándose tanto que cayó al suelo inconsciente, ocasionando que Kratos libere la ira espartana y le dé una paliza a Modi obligándolo a huir de nuevo. Kratos lleva a Atreus con Freya para que lo ayude, y Freya le dice que para curar a Atreus necesita del corazón del guardián de Leim, y le recomienda a Kratos que busque otra arma diferente al hacha porque este no le servirá, por lo que Kratos se ve obligado a recurrir a su pasado para sobrevivir a Eleim. Kratos en God of War Ragnarok dice que aprendió a darle un buen uso a su pasado a pesar de que no le guste. Por lo que habría sacado todas las armas de Grecia que guardaba junto a las espadas del exilio. En este caso, las espadas del exilio no hubieran vuelto a ser las espadas del caos, y junto con todas sus armas de la saga griega, Kratos hubiera decidido volver a usar sus magias griegas basadas en altas temperaturas, ocasionando que Mimir se diera cuenta antes de tiempo que Kratos era griego y el fantasma de Esparta. Pero obviamente es fácil notar que no es conveniente llevar tantas armas, podría ser pernicioso. Este es un error que noté en el primer God of War y en God of War 3, pero tener muchas armas no es conveniente porque al final uno termina usando unas pocas armas y magias, no hay incentivo en usar otras armas porque todas sirven para lo mismo, hacer daño. Obviamente en posteriores juegos los desarrolladores aprendieron de este error, y si Kratos conservaba sus armas, entonces se cometería el mismo error. Y por esto y por el afán de darle un uso a su pasado para salvar a su hijo enfermo, Kratos hubiera recurrido a los herreros, Brok y Sindri, para fundir varias de las armas y adherir el hierro fundido a las espadas del exilio y al hacha Leviatán para así volverlas más poderosas. En concreto, estoy hablando de fundir la espada del Olimpo, las garras de Hades, el látigo de Némesis, el guantelete de Zeus, la lanza del destino, el martillo bárbaro, la espada de Artemisa y los cestus de Nemea y adherir el hierro fundido de estas armas a las espadas del exilio y al hacha Leviatán para adicionar los poderes de estas armas a las espadas del exilio y al hacha Leviatán y así volverlas más poderosas. El hierro fundido de todas estas armas se dividirían en 3, y se le adheriría un tercio a las espadas del exilio y el hacha Leviatán, es decir, un tercio del hierro fundido irían a las espadas del caos y otro tercio iría al hacha Leviatán para evitar que haya un arma más poderosa que otra. Pero al final se guardaron el tercio restante del hierro fundido para evitar hacer armas demasiado grandes, esperando que este hierro sea útil en algún momento.
El cuerno de Bóreas, el tridente de Poseidón y la lanza de Tritón se fundirían aparte para adicionarla al hacha Leviatán, ya que los poderes de hielo de estas armas serían incompatibles con las espadas del exilio, pero solamente se le pudo aplicar el hierro fundido del cuerno de Bóreas y la mitad del hierro fundido del tridente de Poseidón y la lanza de Tritón al hacha Leviatán, y Sindri y Brok guardaron la otra mitad del hierro fundido del tridente de Poseidón y la lanza de Tritón con el resto de hierro fundido, esperando que algún momento puedan usarse. Sé que suena muy loco o incluso imposible de que esto pueda suceder, pero no hay nada en la saga o impida que se puedan fundir las armas y adherir el hierro fundido de estas armas a otras armas para que las armas las que se les va a adherir el hierro obtengan los poderes y potencia de ataque de estas. Además, esto es para evitar que Kratos lleve demasiadas armas, porque este es un error que tienen varios God of Wars de la saga griega, y que lograron solucionar en los God of Wars de la saga nórdica, y sería como si Kratos llevara todas esas armas, pero en unas pocas armas, que en este caso serían las espadas del exilio y el hacha Leviatán. Gracias a esto, el hacha y las espadas no solamente serían mucho más poderosas y grandes, sino que también tendrían una mayor fuerza al golpear y el filo sería mayor, superando por completo Mjolnir en cualquier aspecto, ya sea en fuerza de impacto o poder. La cabeza de Medusa, Euríale y de Helios no se pueden fundir o algo así, pero son útiles, y los ojos de la verdad, los ojos de Atlantis y la piedra del juramento de Orcos tampoco se pueden fundir, pero son más útiles por separado. Brok y Sindri en este punto todavía no se reconciliaban, pero en esta teoría lo hubieran hecho antes de tiempo para realizar semejante empresa y alcanzar un bien común, potenciar armas que le sirvan a Kratos para conseguir el corazón del guardián de Leim y así usar este corazón para crear una medicina para curar a Atreus, el hijo de Falle, la mujer gigante que apreciaban y en la que confiaban mucho, tanto como para confiarle el hacha Leviatán, el único arma capaz de enfrentar a Mjolnir y el genocidio que estaba ocasionando este martillo, de su enfermedad. Una vez realizada semejante empresa, Kratos hubiera obtenido unas espadas del exilio y un hacha Leviatán demasiado poderosas, y el Leim hubiera sido un paseo por el parque para él. Kratos depositó toda su divinidad como dios de la guerra en la hoja del Olimpo, porque la hoja del Olimpo tenía esta habilidad de absorción de energía, y es de suponer que estas nuevas espadas del exilio y nueva hacha Leviatán también tengan esta habilidad que tenía la espada del Olimpo al tener su hierro adherida a ella y con ello sus poderes. Gracias a esta habilidad, Kratos podría aprovechar mejor el poder de la esperanza, el mismo poder que le permitió matar a Ares y al espíritu lleno del miedo y de los males del mundo de Zeus, y alcanzar su máximo potencial. Aunque podría parecer pernicioso como ocurrió al principio de God of War 2, no lo sería porque las espadas del exilio, al ser las espadas del caos, pero mejoradas, están unidas al alma de Kratos, y el hacha Leviatán siempre regresa a Kratos cuando éste lo llama, y por ello difícilmente podría ocurrir algo como lo que ocurrió al principio de God of War 2. He visto a muchas personas decir que la espada del Olimpo no es tan poderosa cuando la usa Kratos en comparación a cuando la usa Zeus, porque Kratos el arma es una extensión de Zeus creada a partir de su propia esencia, pero lo cierto es que esto es un mito porque nunca se menciona algo como esto y que es algo que muchos fans supusieron al notar que la espada del Olimpo no es tan poderosa cuando la Kratos como cuando la usa Zeus. Yo siempre he interpretado que la espada del Olimpo nunca demuestra tanto poder cuando la usa Kratos precisamente porque nosotros jugamos con él. Esto es algo que se ha mencionado muchas veces, pero los desarrolladores disminuyen la fuerza del personaje jugable a propósito para que los enemigos duren más, y por ende, el combate sea más desafiante y por tanto más divertido porque, si el personaje jugable atacara con la fuerza que debería de tener, los enemigos morirían de un golpe y el juego se volvería aburrido. Es por esto que no es que Kratos no pueda aprovechar del todo la espada del Olimpo como si lo haría Zeus, sino que simplemente lo que pasa es que los daños que puede generar Kratos en general, con cualquier magia o arma, incluyendo la hoja del Olimpo, están disminuidos a propósito por los desarrolladores para evitar que el juego sea aburrido. Es más, yo me atrevería a decir que la espada del Olimpo es más fuerte con Kratos que cuando la usó Zeus por primera vez en la primera titanomaquia, porque la espada del Olimpo contiene los poderes que tenía Kratos como dios de la guerra al depositárselo en God of War 2. Sería interesante ver la reacción de Atreus al ver a Kratos con las nuevas espadas del exilio, con el hacha Leviatán mejorada, con las cabezas de Medusa y Helios, los ojos de la verdad, el ojo de Atlantis, la piedra del juramento de Orcos, la ira de Caronte, el vellocino de oro y un largo etcétera de magias y objetos, volviendo a su padre sumamente poderoso.
Todo a partir de aquí ocurriría tal cual como en el canon, solo que todo hubiera sido más fácil que en el canon al Kratos ser mucho más poderoso que en el canon hasta la pelea final contra Baldur. A diferencia de la historia original, luego de que Kratos se entrometiera para evitar que Baldur matara a Freya, hubieran llegado Odín, Thor, Heimdall, las Valquirias y los Einherjar, quienes siempre volverían, todo a decisión del Padre Supremo por lo poderoso que había demostrado ser Kratos, considerando absolutamente necesario su intervención y dejar caer el peso de Asgard sobre Kratos. Por mucho que odiara a los Aesir, Freya se hubiera visto obligada a colaborar con ellos para proteger a Baldur. La batalla entre Kratos contra los dioses Aesir volvió a sentirse en los 9 reinos y estremeció al Yggdrasil hasta sus raíces, a tal punto que, a medida que avanzaba la batalla, ambos bandos estaban pensando en terminar lo más rápido posible la batalla, temiendo que el mundo nórdico se destruyera, y sin que fuera necesario el Ragnarok. Finalmente Kratos los hubiera aplastado completamente a todos, desde los Aesir hasta Tamur, y la paliza que se hubieran llevado los Aesir hubiera sido peor que antes porque ahora Kratos poseía unas armas más poderosas que lo volvían más fuerte que nunca, y sin mencionar las magías que usaba, ya sea potenciando sus armas, como la plaga de Tera y el fuego de Ares en las espadas del exilio y el hielo de Poseidón en el hacha Leviatán, o como apoyo como el genio, la furia de Zeus, el ejército de Hades y etc. Incluso Thor y Sumholnir fueron completamente superados por Leviatán. A Freya Kratos no le habría tocado ningún pelo porque Kratos siempre evitó lastimarla, considerando que en Ragnarok tampoco lo hizo a pesar de que ésta intentaba asesinarlo por la muerte de Baldur, y tampoco a Heimdall por la gran habilidad de este de leer mentes. Y las cosas se complicaron para los Aesir cuando Jormungandr recobró el conocimiento. Al final Odín, al ver su ejército derrotado y a sus hijos tan heridos que no eran capaces de luchar, un Kratos más poderoso que antes y a Jormungandr despierto y dispuesto a luchar, no le quedó otra opción que escapar con Thor y Heimdall, abandonando a Baldur, quien se negó a irse del lugar al ver a su madre allí, y al igual que en la historia original, Kratos mató a Baldur cuando este trató de matar a Freya. Y al igual que en el juego, Freya juró venganza y Kratos y Atreus esparcieron las cenizas de Freya en la mano de Jotunheim. Empezando a narrar todo lo que pasó en Ragnarok, todo ocurrió tal cual como en la historia original hasta que Thor y Odín llegan a la cabaña de Kratos y Atreus. Odín trata de negociar una paz, pero Kratos la rechaza al conocer bien a Odín, y menos con los intentos previos de asesinato de este. Odín, al ver el rechazo de la paz, se va bastante preocupado, asustado y angustiado a pesar de intentar demostrar calma y confianza para evitar darle en gusto a Kratos, y Thor atacó a Kratos sin poder tolerar ni un segundo más de ver y ser amable con aquel que mató a su hermano y a sus hijos, desatando una batalla que volvió a hacer temblar al mundo nórdico, pero en menor grado en comparación a las veces anteriores dado a que solamente estaban luchando Kratos y Thor. En el juego, después del primer enfrentamiento contra Thor, en el códice Kratos consideró a Thor como el oponente más fuerte, físicamente hablando, al que ha enfrentado. Y considerando que en teoría este Kratos es tan fuerte físicamente hablando que superó al Kratos joven, y que Thor lo abrumó completamente y que en la profecía Thor iba a matar a Kratos, es decir, que ya tenía el poder suficiente para hacerlo, esto se traduce en que Thor no solo era más fuerte que el Kratos nórdico, al menos en un principio, sino que también era más fuerte que Zeus y su versión griega en su era dorada. Kratos en el códice considera que no sabría lo que hubiera pasado si la pelea continuaba y que lo mejor para los dos fue que terminara rápido, aunque lo más probable es que si bien Kratos le hubiera causado un daño devastador a Thor, hubiera sido asesinado por este, considerando que en la profecía y en el guión original de Ragnarok Thor lo iba a matar. Pero ahora, siendo muchas veces más fuerte que en ese juego, Kratos hubiera dominado por completo a Thor y este habría tenido que escapar. No retirarse como lo hizo en el juego, sino escapar. Desde aquí todo hubiera ocurrido tal cual como en el canon hasta la creación de la lanza Draupnir. Kratos y Brok llevaron el resto de hierro fundido con la señora de la forja para crear una lanza Draupnir más poderosa, y de esta manera Kratos habría tenido una lanza mucho más fuerte de la que tuvo originalmente. Al igual que las espadas del exilio y el hacha Leviatán, esta nueva lanza Draupnir tendría el tercio restante del hierro fundido de las armas que tuvo Kratos en la saga griega, incluyendo la espada del Olimpo, ocasionando que también tenga esta habilidad de absorción de energía que tenía la hoja del Olimpo, y gracias a esto, Kratos también podría aprovechar el poder de la esperanza que reside dentro de él a través de la lanza de Draupnir y alcanzar su máximo potencial.
De esta forma, Kratos tendría 3 armas, las espadas del exilio, el hacha Leviatán y la lanza Draupnir, las 3 serían tan fuertes como las otras 2 armas y ninguna arma sería más fuerte que la otra, existiendo de esta manera una trinidad entre estas 3 armas. A partir de aquí todo ocurrió tal cual como en la historia original hasta el final del juego. Existe un debate acerca de si Kratos alcanzó e incluso superó a Thor, pero sí es cierto que pudo sobrellevar mejor la pelea gracias a que esta vez tenía sus espadas del caos, la lanza de Draupnir y había aprendido mucho de su pelea contra Thor, usando esta experiencia para enfrentarlo. Con tantos poderes y armas, Kratos le hubiera dado una paliza peor a Thor que la que le dio en su primer enfrentamiento. En God of War Ragnarok Kratos necesitó a Freya y Atreus para enfrentarse a Odín, pero con los ojos de la verdad hubiera podido enfrentarse mejor a la magia de Odín, y con todas las magias y armas que tiene, lo hubiera dominado tal cual como se hizo con Thor, pero si la pelea hubiera sido más reñida y Odín hubiera representado como el mayor desafío que hubiera tenido Kratos en tierras nórdicas como oponente individual a pesar de que lo hubiera dominado. En el DLC Valhalla, Tyr demuestra una gran fuerza, tanto como para enfrentarse de tú a tú con Kratos en su versión más poderosa y con la hoja del Olimpo. Soy consciente de que la espada del Olimpo que vemos en Valhalla no es la original y que es solamente una proyección de la mente de Kratos, pero seamos sinceros. Una espada del Olimpo sin el poder que tenía originalmente en God of War 3 no es una hoja del Olimpo. Si van a hacer fanservice trayendo a la espada del Olimpo, hay que hacerlo como es debido, así que por huevos tiene que tener el mismo poder que la espada del Olimpo original. Es de suponer que Odín necesitó de Thor y Heimdall para enfrentarse a Tyr y encarcelarlo, por lo que Kratos, a diferencia del DLC Valhalla, Kratos hubiera dominado completamente a Tyr en todos sus enfrentamientos, y al final de cuentas y tal cual como ocurrió en el DLC Valhalla de Ragnarok, Kratos hubiera emergido como el dios de la esperanza, solo que más fuerte que nunca.